Bueno, en esta última parte vamos a hablar acerca de los componentes de la estructura de la nueva agenda urbana, que son 6, ¿verdad? Y que ustedes van a poder revisar de manera detallada y específica en el documento completo de la nueva agenda. El primero de los componentes nos habla de que la nueva agenda urbana tiene que promover una ciudad segura, ¿verdad? Esto vinculado con el desarrollo dirigido por las comunidades, incorporando las prioridades de la ciudadanía y en especial de aquellos grupos más vulnerables. Es básicamente un enunciado sobre el deber ser y cómo las ciudades tienen que ser construidas de forma participativa, ¿verdad? Que son también algunos de los conceptos que Jane Jacobs desarrolla en su literatura. El segundo componente tiene que ver con la promoción de una ciudad compacta y nos establece que es necesario conectar el desarrollo urbano con el ordenamiento territorial, priorizando aquellos territorios que estén sujetos a procesos acelerados de urbanización. Para el caso de El Salvador, pues esto es muy evidente y necesario, ¿verdad? Muchas personas conceptualmente confunden o hablan, cuando hablan de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, piensan que es lo mismo, pero no, el ordenamiento territorial es más amplio, ¿verdad? Aborda no solamente la parte urbana, sino también los ámbitos rurales y una serie, digamos, de componentes o elementos vinculados a nivel de sectores, por ejemplo, los temas de vivienda, de infraestructura, de equipamientos, etcétera. El tercer componente tiene que ver con la promoción de una ciudad sostenible, ¿verdad? La promoción de ese desarrollo urbano en el marco de una transformación armónica del hábitat, garantizando que el desarrollo de las comunidades y de los asentamientos humanos, pero también considerando los temas de biodiversidad y los ecosistemas, ¿verdad? Como de alguna forma a partir, digamos, de lineamientos, de normativas, las ciudades pueden ir, digamos, garantizando ese tipo de protección a los recursos naturales que sean importantes y no solamente pensar pues en el desarrollo urbano como tal. El cuarto componente tiene que ver con el tema de la ciudad resiliente, ¿verdad? La construcción de hábitats adecuados, sustentables para la promoción de ciudades seguras, resilientes y sostenibles. Esto también es un escenario muy vinculado a temas de gestión de riesgo, ¿verdad? A la ubicación de esos asentamientos, de las comunidades. Ustedes, por ejemplo, en el desarrollo de, de los proyectos tienen que analizar no solamente esas variables ambientales, económicas, culturales, sino también los escenarios de riesgo o de amenazas que existen alrededor o en el entorno del proyecto que van a construir, ¿verdad? Y esto pues nos va a ayudar a tomar determinaciones de cómo construir o fomentar esa resiliencia urbana que se necesita. El quinto enunciado habla de una ciudad participativa, apoyar los procesos autogestionarios de organización comunitaria, el tema de la participación ciudadana y la promoción de mecanismos de generación de medios de vida e inclusión social. Esto se refiere a lo que hablábamos también hace poco, ¿verdad? Que la vivienda no es simplemente construir las cuatro paredes y ponerle un techo y con eso solventamos todas las problemáticas. Tiene que ver con qué recursos tiene la población, si tiene acceso a todos los servicios de agua potable, energía eléctrica, transporte, espacios públicos, pero también esa parte, digamos, más social o comunitaria, ¿verdad? O sea, cómo se relaciona con otros. El tema de los medios de vida también es importante, qué es lo que existe alrededor de estos asentamientos y cómo se puede aprovechar básicamente las capacidades de la población en relación a lo que necesita su entorno o si es necesario la generación de programas de capacitación o de formación para que las personas puedan tener acceso, por ejemplo, a trabajo cercano a su lugar de residencia y no tener que desplazarse grandes distancias. Y el sexto, el tema de la ciudad inclusiva. Aquí básicamente fomentar el derecho humano a la ciudad, reconociendo aspectos como la equidad, la inclusión, la participación de minorías y los grupos vulnerables, ¿verdad? Entonces, estos son básicamente los 6 grandes componentes que la nueva agenda urbana
establece y que de alguna forma va desarrollando en esos enunciados que plantea. Es importante hacer notar, como les decía anteriormente, que el hecho de no dejar a nadie atrás no significa que todos van a ir a un mismo ritmo y todos van a hacer exactamente lo mismo o las mismas, el mismo tipo de implementación, porque la nueva agenda urbana reconoce que existen territorios de escala diferente. No es lo mismo comparar El Salvador, por ejemplo, con la ciudad de Sao Paulo en Brasil, por ejemplo. O sea, todo lo que produce Sao Paulo es incluso en términos de Producto Interno Bruto es más grande que lo que produce El Salvador como país y es solamente una ciudad de Brasil. Entonces, son escenarios, digamos, que existen, que están ahí. También el tema cultural, ¿verdad? O sea, cómo las personas abordan. De hecho, es importante mencionar que si ustedes se percataron, había un acuerdo previo antes de la cumbre mundial que se desarrolló en octubre en la ciudad de Quito. Ya había un preacuerdo en relación a casi el 90%, podemos decir, de los contenidos de esa nueva agenda urbana. Y justamente el 10% que quedaba era por los conflictos que existían a nivel conceptual de qué se va, o qué va a entender cada ciudad, cada país por ese derecho humano a la ciudad, que es muy distinto acá, por ejemplo, que con los países árabes, por poner un ejemplo. O sea, no, hay diferencias culturales que de alguna forma entran en conflicto con esa parte. Entonces, justamente afinar básicamente ese concepto de qué vamos a entender por derecho humano a la ciudad, que como mencionábamos no es más que configurar una serie de derechos particulares conjuntados entre sí y que entre todos pues me garanticen que voy a vivir adecuadamente en determinado territorio. Es de hacer notar también que el concepto de derecho a la ciudad generó mucha discusión y mucha confusión porque la Carta por el Derecho a la Ciudad justamente explica que cuando se habla del derecho a la ciudad, no se refiere que únicamente son los territorios urbanos, sino también hace referencia a todos aquellos territorios de ámbitos rurales, pero que por el concepto mismo de urbano o de ciudad, pues nos dan a entender como que se parte, digamos, ese concepto, pero en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, ahí se aclara básicamente esa parte conceptual de que ciudad es todo, es lo urbano, es lo rural, es la cultura, la economía y todos aquellos aspectos involucrados en este tipo de procesos. La nueva agenda urbana, a pesar de que centra, digamos, su especial interés en el objetivo 11 de los ODS, también tiene implicaciones directas hacia el resto de los 16 objetivos. En este gráfico, pues es un trabajo de poder vincular, digamos, cuáles de los objetivos establecidos en este objetivo número 11 y en esta implementación de la nueva agenda urbana se relacionan con cada uno de los objetivos. Con otros puede ser que tenga mayor relación que con otros. Un objetivo puede impactar en varios objetivos, ¿verdad? O en uno en específico, pero en términos generales podemos decir que el objetivo 11 tiene una implicación casi directa en la mayoría de objetivos, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, la nueva agenda urbana es un primer documento de acuerdo internacional detallando esa implementación de los ODS, toma como base el ODS 11 y se establece como una guía para la planificación y el desarrollo sostenible de las ciudades para los próximos 20 años. Si nos vamos al contexto nacional, ¿verdad? En ese momento que El Salvador estaba formulando su política de vivienda y hábitat, existían tres grandes temas importantes de discusión en ese contexto. Primero, la necesidad de actualizar el marco legal, adaptándolo a las nuevas realidades, a los nuevos escenarios, a esas experiencias exitosas en otros lugares y cómo de alguna forma estas se pueden adaptar a un contexto nacional. Otro componente importante era cómo financiamos ese desarrollo urbano, cómo garantizamos, digamos, ese derecho de acceso a la vivienda de interés social, por ejemplo. Cuando vemos realidades en el área metropolitana, por ejemplo, si ustedes buscan viviendas de interés social, prácticamente no se encuentran.
tienen que desplazarse hacia la periferia, zonas de Soyapangos, Quesaltepeque, Lourdes, para poder encontrar una vivienda de interés social en términos de precio, ¿verdad? Entonces es importante también buscar y analizar cómo financiamos ese desarrollo urbano. Y un tercero, la construcción de equidad para todos y todas, ¿verdad? O sea, cómo garantizamos, disminuimos esa segregación espacial en los territorios, cómo garantizamos que los espacios públicos sean para todos los ciudadanos y no solamente para aquellos que pueden pagar por ellos, que es el principal problema de los condominios, ¿verdad? Que prácticamente se dota de espacio público, pero ese espacio público no es tan público porque solamente lo pueden disfrutar aquellos que pueden pagar por esa casa, pero si hay asentamientos alrededor de esta, prácticamente no tienen acceso, ¿verdad? Igual con el tema de agua potable, por ejemplo, o de sistemas o otro tipo de sistemas o medios de transporte, por ejemplo. Entonces, en el marco legal se hablaban de cuál es la principal problemática, ¿verdad? Marcos legales desactualizados, como todos saben, la ley de urbanismo y construcción data todavía del año 51, o sea, ya son prácticamente más de 50, 70 años de existencia de esta ley que no ha tenido mayores actualizaciones. Falta de cumplimiento en las regulaciones. Vivimos en un país con reglas muy rígidas de aplicación flexible, que vamos a discutir más adelante cuando hablemos de los planes. También planes de ordenamiento y desarrollo territorial en construcción o inexistentes. Hay un 75% de municipios del país que no tienen reglas claras de cómo desarrollar sus territorios. Hay un poco empoderamiento de los gobiernos locales. Una necesidad de construcción de capacidades necesaria, ¿verdad? No solo en las municipalidades, sino también en instituciones del Ejecutivo, en la misma academia, y también cómo habilitamos la captación de plusvalías a través de estas regulaciones. Entonces son temas importantes que tienen que ser discutidos y actualizados en todo este marco legal. En cuanto al financiamiento, pues es necesario financiar la vivienda de interés social, pero también las infraestructuras de soporte de estas, generar nuevas alternativas de financiamiento. Ya hay algunas experiencias nuevas, como el caso de la vivienda cooperativa, que era una figura que antes de la aprobación de la política de vivienda prácticamente no existía. Sí se desarrollaba vivienda cooperativa, pero desde experiencias privadas a través de ONGs, pero no desde el sector público. Ahora ya es una realidad que se está ejecutando. También buscar asociaciones público-privados, ¿verdad? Que es otro tema. El tema de la rentabilidad que puede generar ese desarrollo urbano también es otro elemento importante, el Planet Game. Los conceptos incipientes en la región, ¿verdad? Tenemos que aclararnos y ponernos en ese contexto global también y ir adaptando algunos conceptos. Y por supuesto la colaboración internacional y cómo adaptamos, digamos, experiencias internacionales a nuestra propia realidad. Y en el tercer tema, que habla de equidad para todos y todas, el respeto a los derechos de todos los sectores, ¿verdad? No solamente aquellos que tienen mayores recursos tienen derecho a decidir cómo se construye la ciudad, sino también aquellos sectores vulnerables. La diversidad socioeconómica y cultural, ¿verdad? Tenemos una realidad invisible en algunos casos, por ejemplo en la región Los Izalcos. No sé si ustedes saben, pero es importante leer datos históricos de la masacre de 1932, que prácticamente prohibía incluso que las personas se vistieran con sus atuendos tradicionales, ¿verdad? Entonces, que es algo que todavía se mantiene en este tiempo. Hablar del derecho a la ciudad mismo es un tema complicado. El acceso a los servicios básicos y de calidad, a los espacios públicos de calidad, temas de accesibilidad y movilidad también son temas que tienen que ser incorporados en esta discusión. Y es así como El Salvador plantea su plan de acción nacional en el marco de la implementación de la nueva agenda urbana, y es prácticamente esta maraña, ¿verdad? Que fue una manera de tratar de simplificar todo lo que se necesita hacer en el país. Esto únicamente aclaro que aplica, son acciones que aplican para el gobierno nacional. No, hay algunas acciones puntuales que sí tienen que ejecutar a nivel de gobiernos locales, pero lo que se trata es de vincular tres sectores: la vivienda, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, que como decíamos, el ordenamiento territorial viene a ser la sombrilla que abarca esos dos sectores. Se establecen plazos, ¿verdad? Y ustedes van a tener acceso a este gráfico para que puedan estudiarlo y analizarlo, y lo discutimos básicamente en las siguientes clases.